2008. Héctor Salinas sale de su casa en Chihuahua para ir a una reunión de trabajo y desaparece sin dejar rastro. 16 años después, en 2024, reaparece en la misma ciudad sin haber envejecido ni un solo día. Pero hay algo mucho más perturbador que eso. Héctor recuerda eventos que ocurrieron entre 2008 y 2024. Eventos específicos que él no debería conocer porque desapareció antes de que sucedieran. Hoy vas a conocer esta historia completa. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal. Suscríbete para recibir todas las historias nuevas y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así entiendo mejor quién está del otro lado y puedo crear contenido cada vez más interesante para ti. Si conoces a alguien que le gusten estos temas, comparte. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Yo soy Octavio Reyes. Llegué a Chihuahua 3 días después de encontrar el mensaje de sangre en la pared del hospital donde Lucía había estado internada antes de desaparecer por segunda vez. El nombre de Héctor Salinas había estado dando vueltas en mi cabeza durante todo el viaje en autobús desde El Paso, porque sabía que este hombre tenía respuestas que nadie más podía darme. Lo encontré en un lugar que no esperaba, una pequeña habitación de hotel en las afueras de Chihuahua, viviendo bajo un nombre falso y escondido del mundo como si tuviera miedo de que alguien lo encontrara. Cuando toqué la puerta y me abrió, lo primero que noté fue el miedo absoluto en sus ojos cuando vio que era un periodista y que había llegado hasta él siguiendo la pista que Lucía había dejado. Héctor Salinas había sido un hombre común antes de desaparecer en 2008, un ingeniero civil de 42 años que trabajaba para una constructora en Chihuahua y que tenía una vida completamente normal. Estaba casado con una mujer llamada Patricia. Tenía 2 hijos adolescentes en ese momento y vivía en una casa modesta en el norte de la ciudad donde había nacido y crecido toda su vida. El 15 de marzo de 2008 fue un sábado común sin nada que lo diferenciara de cualquier otro día en la vida rutinaria de Héctor Salinas, según me contaron sus antiguos colegas. Salió de su casa a las 9 de la mañana para ir a una reunión con un cliente potencial en el centro de la ciudad. Le dijo a su esposa que volvería para el almuerzo y simplemente nunca regresó. Su auto fue encontrado estacionado en el lugar de la reunión. Sus documentos estaban adentro. Su celular también estaba ahí con la batería agotada, pero Héctor había desaparecido sin dejar ningún rastro de a dónde había ido. La policía investigó durante meses, pensando que podría haber sido un secuestro o que tal vez había escapado voluntariamente de su vida, pero nunca encontraron absolutamente nada que explicara su desaparición. Su familia pasó 16 años viviendo con la incertidumbre de no saber si estaba vivo o muerto, si lo habían matado o si simplemente había decidido abandonarlos y empezar una nueva vida en otro lugar. Patricia eventualmente lo declaró legalmente muerto después de 7 años para poder seguir adelante con su vida. Sus hijos crecieron sin padre y todos aprendieron a vivir con el dolor de una desaparición inexplicable. Pero en 2024, 16 años después de su desaparición, Héctor Salinas reapareció caminando por las calles de Chihuahua como si nada hubiera pasado. Un oficial de policía lo reconoció por pura casualidad, porque había trabajado en el caso original de desaparición cuando era joven y nunca había olvidado la foto de Héctor en los archivos. Cuando lo detuvieron para preguntarle dónde había estado durante 16 años, Héctor los miró completamente confundido y les dijo que no entendía de qué estaban hablando, porque para él solo habían pasado unas pocas horas. Pero había algo más perturbador que el hecho de que no hubiera envejecido ni un solo día durante 16 años de ausencia, algo que la policía no supo cómo manejar cuando empezó a hablar. Héctor empezó a describir eventos que habían ocurrido entre 2008 y 2024, eventos específicos que él no debería conocer porque había desaparecido antes de que sucedieran. Hablaba sobre la elección presidencial de 2012 como si la hubiera vivido. Mencionaba la muerte de personas específicas que habían fallecido durante esos 16 años. Describía cambios en la ciudad que no existían cuando desapareció. Cuando le pregunté cómo era posible que recordara cosas que aún no habían sucedido en el momento de su desaparición,
Héctor me miró con una expresión que nunca olvidaré y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que durante su desaparición había estado en un lugar donde el tiempo no funcionaba de manera normal, donde podía haber eventos sucediendo fuera de su secuencia temporal natural. No eran recuerdos normales de cosas que había vivido, eran visiones de múltiples momentos temporales, superpuestos como si estuviera experimentando pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Pasé horas sentado con Héctor en esa habitación de hotel, escuchándolo describir lo que había experimentado, y cada detalle que me daba hacía que toda mi investigación cobrara un sentido completamente nuevo. Me habló sobre ver la ciudad de Chihuahua cambiar frente a sus ojos, edificios siendo construidos y demolidos simultáneamente, personas envejeciendo y muriendo mientras él los observaba desde ese lugar imposible. Le pregunté si podía describir ese lugar donde había estado, y Héctor cerró los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar algo que claramente desafiaba cualquier descripción normal. Me dijo que no era un lugar físico en el sentido tradicional, sino más bien un espacio entre momentos, como si hubiera caído en una grieta del tiempo donde todas las líneas temporales convergían. Pero lo más perturbador de todo era que cuando le pedí que se quitara la camisa para verificar algo que sospechaba, Héctor tenía exactamente las mismas cicatrices geométricas que había visto en el cuerpo de Lucía. Eran patrones idénticos, hechos con la misma precisión quirúrgica imposible, ubicados en los mismos lugares extraños del cuerpo, como si alguien hubiera usado exactamente el mismo manual en ambos casos. Cuando le pregunté sobre esas cicatrices y si recordaba cómo las había obtenido, Héctor me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que recordaba estar siendo observado mientras algo modificaba su cuerpo. No eran médicos, no eran humanos en ningún sentido que pudiera reconocer. Eran presencias que existían en ese espacio entre momentos y que parecían estar estudiándolo como si fuera un experimento. Le pregunté si durante su tiempo en ese lugar había escuchado algún sonido extraño, algún ruido que no pudiera identificar, y vi cómo su rostro se ponía completamente pálido antes de responder. Héctor empezó a temblar cuando mencioné el sonido y me dijo que sí, que había un zumbido constante que nunca se detenía, que resonaba en todo ese espacio como si fuera la estructura misma del lugar. Me dijo que el zumbido era lo único consistente en ese espacio donde todo lo demás cambiaba constantemente, que era como si el zumbido fuera la cola que mantenía unidos todos esos momentos temporales fragmentados. Saqué mi computadora y le mostré las grabaciones de audio que había analizado del vuelo 447 y del video de Lucía durmiendo, y cuando reproduje el zumbido, vi cómo Héctor retrocedía asustado. Me confirmó que era exactamente el mismo sonido que había escuchado durante todo el tiempo que estuvo en ese lugar imposible, y esa confirmación hizo que todas las piezas de mi investigación finalmente empezaran a encajar. No eran 3 casos separados de desapariciones inexplicables, era un solo fenómeno que estaba tomando personas de diferentes lugares y momentos, alterándolas de alguna forma, y luego devolviéndolas al mundo. Le pregunté a Héctor por qué creía que lo habían tomado a él específicamente, si había hecho algo especial o si había estado en algún lugar particular antes de desaparecer. Me dijo que no recordaba nada especial sobre ese día, que simplemente había estado caminando por la calle hacia su reunión cuando de repente escuchó el zumbido y todo a su alrededor se distorsionó. Fue como si la realidad misma se hubiera abierto frente a él y lo hubiera jalado hacia adentro. Y lo siguiente que supo era que estaba en ese espacio entre momentos experimentando múltiples tiempos simultáneamente. Pasé 3 días con Héctor, documentando cada detalle de su experiencia, grabando horas de audio, tomando fotos de sus cicatrices, tratando de entender el patrón detrás de todo esto. Pero durante esos 3 días, noté que Héctor estaba empezando a deteriorarse físicamente, de la misma manera que había sucedido con Lucía, según me había contado Sofía. Empezó a tener dolores de cabeza intensos, fiebres que aparecían y desaparecían sin razón médica, y momentos de confusión donde parecía estar viendo cosas que no estaban realmente ahí. Una noche, mientras hablábamos, Héctor se detuvo en medio de una frase
y me miró con los ojos completamente abiertos, como si estuviera viendo algo aterrador detrás de mí. Me dijo que podía sentirlos llamándolo de vuelta, que las presencias que lo habían tomado en 2008 querían que regresara a ese lugar entre momentos porque no habían terminado con él. Le pregunté si sabía qué querían de él, por qué lo habían tomado y por qué ahora querían que regresara, y su respuesta fue algo que nunca esperé escuchar. Me dijo que las presencias no querían personas por sus cuerpos o por sus vidas. Querían algo mucho más valioso que eso. Querían observadores que pudieran experimentar múltiples líneas temporales. Héctor creía que de alguna forma, él y los otros que habían sido tomados estaban siendo usados como puntos de referencia, como anclas que permitían a esas presencias mapear diferentes posibilidades temporales. Era como si estuvieran construyendo un mapa del tiempo usando personas humanas como marcadores, alterando sus cuerpos y mentes para que pudieran percibir y recordar múltiples realidades simultáneamente. Le pregunté si había conocido a otras personas en ese lugar entre momentos, si había visto a Lucía o a los pasajeros del vuelo 447 durante su tiempo ahí. Me dijo que sí, que había visto a muchas otras personas flotando en ese espacio, algunas conscientes como él, otras pareciendo estar en algún tipo de estado de suspensión, todas con las mismas cicatrices geométricas. Pero no podía comunicarse con ellas de manera normal, porque en ese lugar el tiempo no fluía linealmente, así que podía ver a alguien en un momento y al siguiente esa persona había desaparecido o había sido reemplazada por otra. Esa noche después de nuestra conversación, Héctor empezó a tener convulsiones violentas, similares a las que Lucía había experimentado según los reportes médicos que había leído. Gritaba sobre voces que lo llamaban de regreso, sobre el zumbido que estaba creciendo más fuerte en su cabeza, sobre sentir que estaba siendo jalado hacia ese lugar otra vez. Trate de mantenerlo despierto y consciente, porque tenía miedo de que si se quedaba dormido, podría desaparecer como había pasado con Lucía en la clínica del Paso. Pero eventualmente el agotamiento lo venció y se quedó dormido en la cama del hotel, mientras yo me quedaba despierto, vigilándolo desde una silla en la esquina de la habitación. Decidí salir solo por unos minutos para comprar agua y algo de comer, porque llevábamos horas encerrados y necesitaba despejar mi mente para procesar todo lo que había escuchado. No pude haber estado fuera más de 10 minutos, pero cuando regresé a la habitación y abrí la puerta, inmediatamente supe que algo terrible había pasado. La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por un detalle crucial, que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo cuando lo vi. Héctor había desaparecido de la cama, sin dejar ningún rastro de cómo había salido. Las sábanas todavía estaban calientes, donde había estado acostado momentos antes. Era exactamente la misma situación que había ocurrido con Lucía en la clínica. Una desaparición imposible de un espacio cerrado sin que las cámaras de seguridad del pasillo registraran a nadie entrando o saliendo. Pero entonces vi algo en la pared junto a la cama que hizo que todo mi cuerpo se pusiera tenso cuando me acerqué para leer lo que estaba escrito ahí. Había un mensaje escrito con sangre en la misma forma desesperada que el mensaje que Lucía había dejado. Letras irregulares y temblorosas que Héctor había garabateado antes de desaparecer. La primera línea decía: "El zumbido no es un sonido", con letras grandes y urgentes, y debajo continuaba: "Es un portal", con trazos cada vez más inestables. Pero era lo que seguía lo que realmente cambió toda mi comprensión de lo que estaba investigando durante todos estos meses, desde el caso del vuelo 447. Ellos no quieren personas, decía la siguiente línea. Quieren observadores. Continuaba con letras apenas legibles. Procuren por Marina Cortés en Monterrey. Terminaba el mensaje en la parte inferior. Había una última línea casi imposible de leer que decía: "Ella fue una de ellas". Y luego: "Ella sabe cómo cerrar el portal", con las últimas palabras manchadas donde su mano había resbalado. Tomé fotos del mensaje desde todos los ángulos posibles antes de que alguien del hotel pudiera descubrir lo que había pasado y llamar a la policía para sellar la escena. Marina Cortés en Monterrey era el siguiente nombre en esta cadena de desapariciones conectadas. Y según el mensaje de Héctor,
Ella no solo había sido víctima, sino que también sabía algo crucial. Ella sabía cómo cerrar el portal, lo que implicaba que había alguna forma de detener estas desapariciones, alguna manera de sellar ese espacio entre momentos donde las presencias tomaban personas. Pero lo que más me perturbaba era la revelación de que el zumbido no era simplemente un sonido o un efecto secundario de lo que estaba pasando, sino que era el portal mismo. Eso significaba que cada vez que escuchaba ese zumbido en las grabaciones, cada vez que aparecía en los casos que investigaba, estaba escuchando la estructura misma de ese lugar imposible. Salí del hotel antes de que alguien hiciera preguntas y tomé el primer autobús que pude encontrar hacia Monterrey, porque sabía que no podía perder tiempo si quería llegar a Marina antes de que desapareciera también. Durante todo el viaje, no pude dejar de pensar en lo que Héctor había dicho, sobre ser usado como observador, sobre ser un punto de referencia para mapear diferentes posibilidades temporales. Si las presencias estaban realmente construyendo algún tipo de mapa del tiempo, usando personas humanas, eso significaba que había un propósito detrás de todo esto, una razón por la que elegían a ciertas personas. Pero lo que no podía entender era por qué después de alterarlas y estudiarlas, decidían devolverlas al mundo. ¿Por qué no simplemente las mantenían en ese espacio entre momentos indefinidamente? Tal vez había algo sobre el proceso de regresar que era parte del experimento. Tal vez necesitaban ver cómo los observadores funcionaban cuando volvían a una línea temporal normal. O tal vez había algo más oscuro pasando. Tal vez las personas que regresaban seguían siendo útiles para las presencias de alguna forma que aún no entendía completamente. Pensé en Lucía gritando sobre voces que la llamaban de vuelta, en Héctor sintiendo que estaba siendo jalado hacia ese lugar otra vez, y me pregunté si alguna vez realmente escapaban. Tal vez regresar al mundo normal no era un escape, sino simplemente otra fase del experimento, otra forma en que las presencias los estudiaban y los usaban para sus propósitos incomprensibles. Cuando llegué a Monterrey 2 días después, lo primero que hice fue empezar a buscar cualquier información que pudiera encontrar sobre Marina Cortés y si había algún caso de desaparición con ese nombre. Encontré un archivo en los registros policiales de una mujer con ese nombre que había desaparecido en 2011, 13 años atrás, y que nunca había sido encontrada oficialmente. Pero a diferencia de los otros casos, había una nota en el archivo que decía que en 2023 había habido un avistamiento no confirmado de alguien que se parecía a ella en la zona norte de Monterrey. Esa nota había sido archivada como no confiable, porque la persona que la había reportado era un oficial de policía retirado que había trabajado en el caso original y que probablemente solo estaba viendo cosas. Pero yo sabía que ese avistamiento era real, que Marina Cortés había regresado igual que Lucía y Héctor, y que probablemente estaba escondida en algún lugar de la ciudad tratando de evitar ser encontrada. Pasé días siguiendo cada pista que pude encontrar, hablando con personas que habían conocido a Marina antes de su desaparición, tratando de reconstruir dónde podría estar ahora. Finalmente, encontré una dirección que me dio un antiguo compañero de trabajo de Marina, una casa abandonada en las afueras de Monterrey, donde alguien había sido visto entrando y saliendo durante las últimas semanas. Cuando llegué a esa casa y toqué la puerta, una mujer abrió lentamente y me miró con una expresión que mezclaba miedo, resignación y algo que parecía ser alivio de que alguien finalmente la hubiera encontrado. Era Marina Cortés, no había duda sobre eso. Y cuando le dije mi nombre y le expliqué que venía siguiendo la pista que Héctor Salinas había dejado, ella simplemente asintió como si hubiera estado esperando este momento. Me invitó a entrar, y cuando cerró la puerta detrás de nosotros, lo primero que me dijo fue algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera en alerta máxima. Me dijo que sabía exactamente quién era yo, que había estado siguiendo mi investigación desde que empecé a publicar artículos sobre el vuelo 447 y que había estado esperando a que alguien finalmente hiciera las preguntas correctas. Entonces Marina me miró directamente a los ojos y me dijo las palabras que cambiarían completamente el rumbo de toda mi investigación. El portal no está cerrado, Octavio, nunca lo estuvo, y hay algo mucho peor
que necesitas saber sobre quién realmente está detrás de todo esto. ¿Te gustó el video? ¿Quieres saber qué va a pasar ahora que Octavio finalmente encontró a Marina Cortés, la única persona que sabe cómo cerrar el portal? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.